La Orden Dominicana, formalmente conocida como la Orden de Predicadores, Ordo Praedicatorum, es una de las órdenes religiosas más influyentes y prominentes en la historia de la Iglesia Católica Romana. Fundada por Santo Domingo de Guzmán a principios del siglo XIII, la Orden Dominicana se estableció con una misión única enfocada en la predicación, la educación y la lucha contra la herejía. A lo largo de los siglos, los dominicos han desempeñado un papel importante en el desarrollo teológico, educativo y cultural de la Iglesia Católica, influyendo tanto en la vida eclesiástica como en la secular. Este ensayo ofrece una mirada en profundidad a la historia, la misión y la influencia de la Orden Dominicana, examinando sus orígenes, su crecimiento, sus contribuciones a la teología y la educación, y su impacto duradero en la Iglesia y la sociedad. Orígenes y fundación de la Orden Dominicana. La Orden Dominicana fue fundada en 1216 por Santo Domingo de Guzmán, un sacerdote español de Castilla. Nacido en 1170, Domingo fue profundamente influenciado por el clima religioso y social de su tiempo, especialmente por el surgimiento de varios movimientos heréticos, sobre todo los cátaros, albigenses, que promovían una visión dualista del mundo que contradecía las enseñanzas católicas. Domingo se encontró con los cátaros durante una misión en el sur de Francia, donde se dio cuenta de la necesidad de predicadores bien formados que pudieran combatir la herejía a través de argumentos claros, persuasivos y teológicamente sólidos. Reconociendo que las estructuras clericales existentes no estaban bien equipadas para enfrentar la propagación de enseñanzas heréticas, Domingo buscó crear un nuevo tipo de orden religiosa, una que combinara la disciplina monástica con un ministerio activo de predicación. A diferencia de las órdenes monásticas de la época, como los benedictinos o cistercienses, que enfatizaban una vida de oración contemplativa en monasterios aislados, Domingo imaginaba un grupo de predicadores que fueran móviles, educados y profundamente comprometidos con la defensa intelectual de la fe. En 1216, Domingo recibió la aprobación papal del Papa Honorio III para establecer la Orden de Predicadores. Los dominicos adoptaron una versión modificada de la regla de San Agustín, que proporcionaba un marco para la vida comunitaria, la pobreza, la castidad y la obediencia. Sin embargo, el carisma central de los dominicos era la predicación, que se veía como su principal apostolado. Este enfoque en la predicación y la enseñanza se reflejaba en su lema, veritas, verdad, y su compromiso con la vida intelectual. Misión y carisma. La misión principal de la Orden Dominicana siempre ha sido predicar el Evangelio para la salvación de las almas. Con este fin, los dominicos pusieron un fuerte énfasis en la educación, el estudio y la búsqueda de la verdad. Desde el principio, Domingo entendió que un predicador eficaz necesitaba estar bien versado en teología, filosofía y las escrituras, y alentó a sus seguidores a buscar la excelencia académica. Los dominicos, por lo tanto, eran conocidos por su rigor intelectual, y muchos miembros de la orden se convirtieron en teólogos, filósofos y eruditos prominentes. El compromiso con el estudio se institucionalizó en las constituciones dominicanas, que requerían que cada fraile dedicara varias horas al día al estudio. Este enfoque en la formación intelectual distinguió a los dominicos de otras órdenes mendicantes, como los franciscanos, que ponían más énfasis en la pobreza y el servicio directo a los pobres. Para los dominicos, el estudio no era un fin en sí mismo, sino que siempre estaba orientado hacia la misión de predicar y enseñar. Además de sus actividades intelectuales, los dominicos eran conocidos por su movilidad y flexibilidad. A diferencia de las órdenes monásticas, que estaban vinculadas a monasterios específicos, los frailes dominicos eran predicadores itinerantes que viajaban de ciudad en ciudad, interactuando con la gente y abordando sus necesidades espirituales e intelectuales. Este espíritu misionero permitió a los dominicos expandirse rápidamente por toda Europa y más allá, estableciendo comunidades en las principales ciudades y universidades. Crecimiento y expansión. La Orden Dominicana experimentó un rápido crecimiento en los años posteriores a su fundación. Para el momento de la muerte de Domingo en 1221, la Orden ya había establecido numerosas comunidades en toda Europa, incluyendo España, Francia, Italia e Inglaterra.
Los dominicos fueron particularmente exitosos en establecerse en ciudades universitarias importantes como París, Bolonia y Oxford, donde se involucraron profundamente en la vida académica de la Iglesia. Uno de los aspectos más significativos de la expansión dominicana fue su participación en el sistema universitario medieval. En el siglo XIII, los dominicos establecieron una relación estrecha con la Universidad de París, que era uno de los centros más importantes de aprendizaje teológico en Europa. Muchos teólogos dominicos prominentes, incluidos Tomás de Aquino, Alberto Magno y Master Eckhart, estuvieron asociados con la Universidad de París, donde contribuyeron al desarrollo de la teología y la filosofía escolástica. Los dominicos también jugaron un papel clave en la vida intelectual de la Iglesia a través de su participación en la Inquisición. En el siglo XIII, la Iglesia Católica estableció la Inquisición papal para combatir la herejía, y a menudo se confiaba a los dominicos la dirección de este esfuerzo. Como teólogos y predicadores entrenados, los dominicos eran considerados particularmente aptos para identificar y refutar las enseñanzas heréticas. Aunque su participación en la Inquisición ha sido objeto de controversia histórica, es claro que los dominicos se veían a sí mismos como defensores de la fe y buscaban preservar la unidad de la Iglesia a través de su predicación y enseñanza. Dominicos y teología. Quizás la contribución más significativa de la Orden Dominicana a la Iglesia Católica ha sido en el campo de la teología. El compromiso dominicano con el estudio, combinado con su presencia en las universidades medievales, les permitió producir algunos de los teólogos y filósofos más importantes en la historia de la Iglesia. El teólogo dominico más famoso es, sin duda, Tomás de Aquino, 1225-1274, cuya síntesis de la filosofía aristotélica y la teología cristiana ha tenido un impacto duradero en el pensamiento católico. Aquino es mejor conocido por su Summa Theologica, una obra teológica integral que aborda prácticamente todos los temas importantes en la teología católica, incluida la existencia de Dios, la naturaleza de los sacramentos y la vida moral. El pensamiento de Aquino se convirtió en la base de lo que se conoce como tomismo, una escuela de teología que ha sido oficialmente respaldada por la Iglesia Católica y sigue influyendo en la teología católica hasta el día de hoy. Otro teólogo dominico importante fue Alberto Magno, 1200-1280, maestro de Tomás de Aquino y uno de los eruditos más destacados de su tiempo. Alberto fue un polígrafo que escribió extensamente sobre teología, filosofía y ciencia natural, y se le atribuye la introducción de gran parte del pensamiento aristotélico en el mundo intelectual medieval. Su obra sentó las bases para la síntesis de fe y razón que caracterizaría la teología dominicana. La tradición teológica dominicana ha continuado a lo largo de los siglos, con figuras posteriores como Catalina de Siena, Meister Eckhart y Yves Congar haciendo contribuciones significativas al desarrollo del pensamiento católico. Catalina de Siena, una mística y doctora de la Iglesia, es particularmente conocida por sus escritos sobre teología espiritual y su papel en la defensa de la reforma eclesiástica durante el siglo XIV. El papel de las mujeres dominicanas. Aunque la orden dominicana fue fundada inicialmente como una orden religiosa masculina, las mujeres han jugado un papel significativo en su historia desde el principio. La primera comunidad femenina dominicana se estableció en 1206, incluso antes de la fundación oficial de la Orden de Predicadores. Estas mujeres, conocidas como las monjas dominicas, vivían una vida contemplativa de oración y estudio, apoyando la misión de predicación de los frailes a través de su intercesión espiritual. Además de las monjas contemplativas, la tradición dominicana también incluye hermanas religiosas activas que están involucradas en la educación, la atención médica y la justicia social. Una de las mujeres dominicas más famosas es Santa Catalina de Siena, una laica y terciaria dominica que se convirtió en una destacada teóloga, mística y figura política en la Italia del siglo XIV. Los escritos e influencia de Catalina en la reforma eclesiástica fueron tan significativos que posteriormente fue nombrada doctora de la Iglesia, una distinción que solo 4 mujeres han recibido. Legado e influencia. El legado de la Orden Dominicana es vasto y multifacético, tocando casi todos los aspectos de la vida de la Iglesia.
Los dominicos han hecho contribuciones duraderas a la teología, la educación, la predicación y la vida religiosa, y su influencia se puede ver en muchas de las instituciones y prácticas de la Iglesia hoy en día. En el campo de la educación, los dominicos fueron fundamentales en el desarrollo del sistema universitario medieval, y continúan participando en la educación católica a todos los niveles. Muchas instituciones dominicas, como la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, Angelicum, en Roma, siguen siendo centros líderes de aprendizaje teológico. El compromiso dominico con la predicación también ha dejado una marca duradera en la Iglesia, ya que su énfasis en la formación intelectual de los clérigos y laicos continúa influyendo en la predicación y la catequesis católica. El enfoque de la orden en la verdad y la búsqueda de la sabiduría sigue siendo un principio rector para los dominicos de hoy, quienes continúan enfrentando los desafíos del mundo moderno con una base sólida en el estudio y la enseñanza. Además, la labor de las mujeres dominicas ha sido fundamental para el desarrollo espiritual y educativo dentro y fuera de la Iglesia. Tanto las monjas contemplativas como las hermanas activas han trabajado en diversas áreas de la sociedad, desde la educación hasta la atención a los pobres y enfermos, contribuyendo significativamente a la misión de la Iglesia. En conclusión, la Orden Dominicana ha jugado un papel central en la historia de la Iglesia Católica. Desde su fundación en el siglo XIII hasta sus continuas contribuciones a la teología, la educación y la predicación, los dominicos han sido incansables en su misión de predicar el Evangelio y defender la fe. A través de su compromiso con el estudio, la oración y la predicación, la Orden Dominicana sigue siendo una parte vital de la vida y el testimonio de la Iglesia en el mundo.